Bien, señores, ayer decía una señora PRDista, miembro del Partido Revolucionario Dominicano, que ella está segura de que la mayoría de los legisladores del PRD que cerraron filas con el PRM, tarde o temprano, más temprano que tarde, irán al PRD a inscribir sus candidaturas, no porque lo quieren, sino porque tienen que inscribirlo en alguna parte. Y el Partido Revolucionario Moderno no tiene listo sus mecanismos todavía. Yo le he pedido a mi amigo José Ignacio Paliza, una persona que desde que debutó en política ha estado honrándonos con su presencia, que viniera aquí, porque José Ignacio es de los pocos políticos que no importa por qué partido se postulen, puede ir por el Partido Revolucionario Dominicano, por el Moderno, por Hipólito, por Luis, por Balaguer, porque él fuera, y José Ignacio gana en Puerto Plata. Y yo le pregunto, José Ignacio, ¿cuál es tu percepción de lo que va a pasar con las inscripciones de aquellos que no les interesa mucho la figura presidencial y que están más interesados en mantenerse como legisladores de la República? Mire, ante todo, muchas gracias, Julio, por la invitación. Correcto, el primer programa en la que participé cuando comencé mi carrera política fue efectivamente Revista 110%. Por eso mi vinculación y el calor que siento al estar aquí. Mire, lo que se vive a lo interno de la oposición es más que eso. Yo debo desahogarme aquí y expresar una preocupación personal, porque tiendo a ser sincero en las cosas en las que digo. Aquel que intenta, el que miente mucho termina creyéndose sus propias mentiras y muere. Yo quisiera mantenerme lo más sincero posible. La oposición dominicana se le hace muy difícil en muchas localidades del país inscribir candidaturas si no se genera un encuentro en algunas de esas demarcaciones entre las diferentes agrupaciones que conforman la oposición dominicana. Porque ¿qué tipo de encuentro? Conformar una boleta, y allí voy, conformar una boleta tiende a ser difícil, una boleta competitiva tiende a ser difícil. Imagínense una circunscripción electoral donde usted tenga que escribir 6, 7, 8 diputados. Si usted no goza de 6 o 7, 8 propuestas capaces de generar y recaudar votos para el partido, pues la asignación de los escaños tiende a encontrar pérdidas, digamos, en el camino. Y por tanto, en muchas demarcaciones, y en Puerto Plata en cierta manera lo vivimos, hay una apreciación entre algunos grupos opositores de que tenemos que buscar la manera de ir encontrándonos, aunque sea en el plano local, para generar boletas interesantes desde el punto de vista electoral. El Partido Revolucionario Moderno, yo disiento de la señora, sí tiene la capacidad de inscribir candidaturas, no veo por qué no lo tiene, está debidamente constituido, está debidamente formado en toda la geografía nacional. El problema es mayor que la simple conjugación, la inscripción de una candidatura. Nosotros, la oposición, nos enfrentamos a un Estado que lo puede todo, que en República Dominicana se aplauda que lo pueda todo, y que enfrentarse a ellos organizados, aun cuando con algún tipo de indefiniciones internas y conflictos internos, pero nosotros la oposición tenemos que ser inteligentes en la estructuración de esas boletas, porque nos encontramos con las realidades electorales de cada provincia que obligan a estrechar lazos y vínculos entre partidos. Era lo que el presidente Mejía en días pasados, unas declaraciones daba, de que aun cuando él no lo propiciaba, lo entendía, de que en el plano local podrían celebrarse encuentros, tratados de muchos tipos para poder conformar boletas interesantes. Yo soy de los que aún clamo, aún en el desierto, de que la familia revolucionaria pueda ir encontrándose en la medida que se acerca el proceso electoral, porque para poder competir tenemos que ser inteligentes. Literalmente, ¿puede existir alguna posibilidad legal de alianzas municipales? Las alianzas municipales y provinciales son posibles, sin embargo, siempre se requerirá del concurso de las autoridades nacionales. Ahí es que está
digamos, el centro de una posible discusión que se pueda dar en Puerto Plata o en Santiago, en cualquier Pero vamos a hablar de Puerto Plata. ¿Cuántos habitantes tiene tu provincia? Habitantes, no votantes. 350,000. ¿Cuántos están inscritos para votar? Para votar, la población de votantes de Puerto Plata deben dar por los 200 y tantos mil votantes. De esos 200,000, ¿cuántos diputados tiene? Seis diputados. De esos 6 diputados, ¿con cuánto se gana una diputación? Bueno, la tasa promedio en la circunscripción número 1, que es la mía, anda por un poquito más de 6,000 votantes. 6,000 votos. ¿Qué posibilidad hay de que haya un acuerdo? Mira, nosotros no le vamos a ganar al gobierno con esa maquinaria dividido. Tú estudiaste política, tú no eres un improvisado. Te fuiste y estudiaste política y sabes que en ninguna regla matemática una parte es más que el todo. Y la división va a producir o segundas vueltas muy penosas o derrotas terribles. Pregunta, ¿de quién sería ese legislador una vez elegido? No, inclusive hay municipios completos de mi provincia en donde la oposición está unificada alrededor de una candidatura. Su problema es la espera a ver cómo la inscriben, porque se sienten enfrentados bueno, o unidos o divididos. Entonces prefieren la unidad de esas boletas. En verdad es un tema que las autoridades nacionales de los partidos políticos de la oposición tienen que sentarse a pensarlo, porque confeccionar boletas en el plano local no es fácil. La división tiende a poder disminuir la cantidad de escaños que puede obtener la oposición en el Congreso Nacional, y los ayuntamientos mucho más difíciles porque son candidaturas uninominales. Y tenemos que hacer un llamado sincero, porque en la medida en la que se siga manteniendo el estatus actual, pues la oposición podría inclusive reducir la cantidad de escaños que hoy pueda representar. Ignacio, todo el mundo sabe que desde que tú decidiste participar en política, tú lo has hecho desde el PRD, y ahora, por razones que no vienen al caso, y que no son diferencias con los líderes, sino al contrario, quizás de que gente de tu familia esté muy cerca de Luis Abinader, yo te quiero preguntar, ¿tú no te equivocaste en tu elección, en tu salida del PRD? No, yo creo que siempre pensé y siempre pienso que el estado en el que se encuentra la familia revolucionaria no necesariamente era definitiva, sino que era un proceso de recomposición del propio organismo principal de oposición. Y no, las encuestas indican hoy que el Partido Revolucionario Moderno es un partido mucho más fuerte que el dominicano, en adeptos y en apoyo. Allí están las numeraciones. En la mayor parte de la provincia lo que ha habido es vamos a decir, se ha calcado la dirección de un partido a otro, y es eventualmente la misma organización. La equivocación sería dejar la oposición para un escenario de oportunidad, irme al oficialismo. Allí sí encuentro yo que estaría desnaturalizada mi participación en política, porque pierde esencia el por qué participo en las cosas públicas y por qué quiero presentarme como candidato. El Moderno tiene legisladores, tiene síndicos, tiene un expresidente que ha tenido en 3 ocasiones más de 2 millones de votos, en 3 ocasiones. Aunque no ha ganado en 2 ocasiones, pero ha tenido 2 millones de votos. Eso da unos antecedentes de popularidad que tú no puedes revertir. Y tiene un candidato joven que representa quizás la mejor opción que hay en el menú nacional. Pregunto, ¿con qué padrón ustedes van a ir? A la convención interna, sí. Se refiere. Bueno, nosotros estamos ahora mismo, el PRM se está estructurando en toda la geografía nacional su padrón. La comisión organizadora de la convención ha sentado las bases para poder organizar ese listado nominal de militantes. No es un trabajo tan difícil como muchos aspiran. Si se quiere hacer de forma oportuna, si no se quiere engañar al pueblo dominicano diciendo que somos una agrupación con una militancia superior a las reales, porque en República Dominicana queremos tener partidos mucho más grandes que los partidos de países en materia poblacional y de desarrollo mucho más numerosos que la nuestra. Si se quiere hacer un trabajo fino y delicado en torno a buscar los que verdaderamente quieren ser miembros del Partido Revolucionario Moderno, es un trabajo sencillo, no es tan engorroso como puede mucho imaginarse, y en gran parte del territorio nacional se ha iniciado ese trabajo de tal suerte que nosotros podamos contar con una nómina de militantes de la organización. No es un tema tan difícil. Ahora el tiempo sí va pasando, nos queda 1 año y 3 meses para
las elecciones nacionales, y tenemos que ir decidiendo la suerte de ese curso institucional para poder decidir nuestra candidatura. También pasa igual en las otras agrupaciones, don Julio. No crea usted que la fortaleza institucional del Partido de la Liberación Dominicana ni del Partido Revolucionario Dominicano es muy diferente a la nuestra. Por eso era lo importante inclusive de aprobar la ley de partidos como un instrumento para poder dirimir parte de esas realidades internas de las agrupaciones políticas dominicanas y la falta de institucionalidad. Por eso es que muchos de nosotros abogamos en el Congreso por la aprobación de una ley de partidos que pudiera darnos, digamos, un instrumento real y tangible para poder organizar las agrupaciones políticas nuestras. Lamentable que el país haya pasado un trayecto y una oportunidad tan preciosa de tener una ley de partidos como la que se proyectaba, y evidentemente a todas luces pasará el proceso electoral presente y las mayorías allí en el Congreso no permitirá la aprobación de la ley de partidos. Pero el vocero del Partido de la Liberación Dominicana en la Cámara de Diputados acusa precisamente al PRM de ser de los promotores para que no se apruebe la ley de partidos. No, mira, las mayorías en el Congreso son las que guían y ponen la velocidad de los asuntos y la prioridad en las agendas. Y la mayoría la tiene el Partido de la Liberación Dominicana. La tenía en la comisión que estudió la pieza y la tiene en el hemiciclo. Y son ellos los que deben no solamente intentar generar consenso, sino crear el consenso, no imponer sus formas. La mejor muestra de que el Partido de la Liberación Dominicana no quería la ley de partidos se dio en la propia sesión, y es bueno que los periodistas pudieran indagar los detalles de la sesión. Quien les habla presentó una propuesta de modificación a la ley de partidos, que era la que quizás salvaba la discusión. ¿Cuál era? La de la idoneidad de los recursos, tanto hacer ilícito la utilización de fondos públicos como la obligatoriedad de que los aportes de personas físicas no fueran anónimos. Y entonces en esa propuesta, en plena sesión, se mandó a votar la propuesta y el Partido de la Liberación Dominicana vota que no. Entonces ese es el mensaje más claro de quién tenía la disposición de aprobar una ley de partidos que tuviera letras, porque la verdad que la ley como estaba planteado era un merengue sin letra, no decía nada. Hablaste de hablar siempre con la verdad y transparencia. Yo te pregunto, ¿están convencidos estos tres partidos de que esa ley es necesaria, o a ustedes les interesa hoy porque están en la oposición? No, mira, indudablemente que siempre será la oposición la más débil, la que exigirá regulación, porque es la más interesada. Nosotros los PRDistas, o los que surgimos del PRD, tuvimos la oportunidad de impulsar una ley de partidos cuando teníamos la mayoría en el Congreso y no lo hicimos. Y en el ejemplo nuestro, el Partido de la Liberación Dominicana debe de vivirlo. Debemos obrar para el futuro, construir para el futuro, no para el momento. Y estoy segurísimo, si de algo estoy seguro, es que el poder del Partido de la Liberación Dominicana no será eterno y serán de oposición. Y entonces tienen que ellos comenzar a generar y pensar en situaciones y en marcos, quizás no vividos por ellos en el presente, pero que sí lo vivirán en el futuro. Y por tanto poder construir una pieza que no sea de beneficio para una agrupación política, sino para todos. Yo le hablo como joven político, que deseo participar en política y seguir haciéndolo. El dinero no puede ser el elemento fundamental de participación política. Y enfrentarse al Estado no debe ser la principal preocupación de cualquiera que desee. El porcentaje de la importancia del dinero, tú sabes bien que es vital. Para ser presidente de la República no es todo, porque hay que tener el partido, hay que tener el candidato, pero hay que tener el dinero. José Ignacio, dos cosas. Hablaste de un merengue y hay otro merengue que dice: se me fue la lisa después de Segura. ¿Cómo es posible que un hombre como tú, que tenía garantizada su diputación en el PRD, sencillamente circunscripción número 1, Puerto Plata, reelección, José Ignacio Prat, ha sido uno de los mejores diputados, lo señala? ¿Por qué te metiste en ese lío de ir a correr un riesgo de lo que pudo haber sido y no fue? Porque las cosas en las que yo creo, en el momento específico que se vivía la coyuntura y que se vive, no se está en el Partido Revolucionario Dominicano. Yo soy lo que participa en política en un escenario incluyente, no de exclusión. Entonces, y en el que los temas se traten y se discutan y se puedan de forma democrática decidir. Y en el no PRM imponer. Se están discutiendo. Y entonces en la forma en la que se vivía a lo interno del Partido Revolucionario Dominicano en ese momento, pues efectivamente no estaban. Bien. Ahora, yo siempre he solicitado y he añorado y he trabajado para la unidad de la familia revolucionaria con miras a poder tener más nivel de competitividad en los procesos electorales. Bien. Y siempre dejaré un mensaje final de unidad de la familia revolucionaria de la forma en la que se entienda. Porque recuerde, había una frase muy que hicimos dogmática los hijos de Peña Gómez, eso de que el PRD unido jamás sería vencido. Hoy esas frases
ha dejado de ser mentira, porque no solamente hace falta la unidad de la familia revolucionaria, hace falta abrazar los demás cuerpos que no forman parte de esas tendencias políticas. Y por tanto la unidad siempre será importante. Todo el mundo sabe, y ustedes los que están en asuntos políticos directos, lo saben más que nadie, que el PLD está atravesando una situación difícil, porque su líder posiblemente tenga más rechazo que en el pasado. Entonces ellos han concentrado todos sus esfuerzos en elegir el contendor. Es decir, a quién nosotros vamos a vencer. Vencer a Luis Abinader, joven, sin antecedentes, sin rechazo, sin problemas, le resultaría difícil hasta el propio Danilo Medina si se postulara. Hasta el propio. Sin embargo, ¿qué pasaría si cuando ustedes terminen de confeccionar ese padrón, el guapo de Gurabo le meta en el padrón 200,000 PLDistas que van a votar por él? ¿Qué va a pasar? No, pero no creo que en el Partido Revolucionario Moderno se den ese pronóstico que usted exhibe. No veo que haya una intención del grupo del presidente Hipólito Mejía, ni es el estilo que yo conozco de él, de poder ganar un proceso bajo esa naturaleza. Y creo que es un escenario que a mí particularmente no me interesa profundizar en él, porque no creo que sea al final. La relación Hipólito Mejía-Luis Abinader es hoy muy primaria. Han tenido la tranquilidad de confeccionar un nuevo partido político. Pero no es lo suficientemente primaria para que uno le diga al otro que lo apoye y así no se evitan una convención. Bueno, inclusive el calor mismo del proceso que ellos viven hoy ha sido el más elegante visto hasta el momento. No ha habido una diferencia de comentarios entre ellos, y creo que la suerte del Partido Revolucionario Moderno será una muy diferente al que usted pueda vaticinar, o la proyección que usted pueda hacer con la pregunta última, y por tanto no creo que sea la realidad que vaya a vivir el Partido Revolucionario Moderno. Ignacio, finalmente hablaste de unidad entre los dos partidos revolucionarios. ¿Cuál sería el camino? Es decir, no es el discurso y la retórica de que unidos siempre unidos, jamás serán vencidos, y cosas que estamos oyendo de hace 50 años. Pregunta, ¿se está discutiendo solamente por una candidatura presidencial? En realidad tú estás diciendo que municipalmente están casi de acuerdo. En realidad la discusión principal se da en los ambientes nacionales. En el plano local la discusión es otra muy diferente. La relación que tenemos los PRDMistas con los PRDistas en el caso de Puerto Plata es buena. Le digo que en algunos municipios inclusive han confeccionado boletas únicas porque no se perciben divididos de ninguna otra manera, y hay que ser sincero de que la diferenciación tiene que ver más en el plano del liderazgo nacional, porque la discusión original que se dio de por qué la fundación de la nueva organización política y el desahogo ha terminado en la preocupación de muchos, en una discusión de liderazgos, y no así en las razones o la esencia que nos dividieron. Bien, entonces, Ignacio, vamos a terminar y te quiero despedir con un consejo. Sigue lo que estás haciendo si consideras que es lo mejor, pero te voy a decir que vas a encontrar una señora al otro día de las elecciones que te dice: José Ignacio, voté por ti, rayé el hacho prendido. En Puerto Plata vas a encontrar una señora en el parque que te va a decir, sentimentalmente, sí, así le va a dar. Voté por ti con toda mi familia, cruzamos ahí el hacho y ganaste. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, pero no era un consejo, en todo caso es una...